Y ahora ha llegado el momento, vamos a probar Estampida, la Titan Track. Este nuevo trocito que justamente tenemos aquí, es la primera curva, a ver qué tal está. Algunos que ya se han subido en la fase beta o en pruebas dicen que ese trozo está extraordinario. Vamos a por ello, soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Súbete al aire, siente la emoción de Discovery Line, se enciende en mi corazón, porque llenos de magia, risas sin parar, con cada caída vamos siempre a volar. Pues estamos en la cola de Estampida, abre a las 12 y estamos más o menos por aquí. Han abierto ya la cola hasta más o menos los carros, creemos. Bueno, no estamos siendo los primeros porque nos hemos subido los rápidos. Hemos visto pasar solamente un tren, que es el azul, y el rojo pues no lo hemos visto. El rojo que te cojo, pues no, se ha quedado cojo. ¿Qué es lo que espero yo de Estampida? Pues espero que el tramo de Titan Track GCI vaya espectacularmente bien y el otro creo que lo vamos a sentir incluso más heavy, más duro. Merchandising gratis de Estampida. Pues ahora sí, ya vamos hacia adentro, aún no hemos visto pasar ningún tren. Es lo que os digo, creo que va a ser el inicio mantequilloso y el resto va a ser hardcoreta, como nos tiene acostumbrados Estampida. Hay trozos que yo creo que estaban peor que este. Espero que sea realmente un éxito y que la gente tenga muy buena opinión sobre este primer trozo para que Estampida realmente continúe su camino hacia la reforma total o que PortAventura se termine animando para completar esta atracción toda con Titan Track. Pues evidente hay mucha gente y me juego lo que quieras, que la gran mayoría no saben que un trozo de Estampida es Titan Track. Estoy seguro, pero aquí estamos nosotros para fliparlo. Y empezamos por el rojito. Ya viene Estampida por algún lado, creo. O es Tomahawk, no lo sé. Hay emoción, hay emoción. Bueno, ¿y qué tenemos aquí en Estampida? ¿Qué es esto de GCI, estas vías Titan Track? Pues bueno, GCI es una empresa americana, ya sé que lo americano ahora no está muy a la moda, de hecho da un poco de pero es así. Y las vías Titan Track es un nuevo sistema, creo que se presentó por primera vez en la IAAPA en 2019 y vino pues un poquito para revolucionar lo que es la remodelación de las atracciones de madera. La idea es un poco mantener la estética de estas montañas rusas de madera, pero añadir unas vías que son mucho más eficientes y mucho más eficaces. ¿Qué tiene esto? Que van muy suaves, van muy finas y además de ello necesitan menos mantenimiento. ¿Por qué? Por estas vías de acero construidas sin soldaduras. Es una cosa totalmente increíble que hace que vaya muy fina. ¿Qué sucede? Que cuando las van cambiando por tramos, normalmente encontramos una diferencia muy grande entre un bote y el otro. Si os lo preguntáis, la primera montaña rusa que recibió estas vías es una montaña rusa que podéis ver en el canal, en la que subimos y nos encantó, que es de White Lightning en Fanspot América, y la presentaron o la hicieron, inauguraron en 2020 y tenía un gran tramo nuevo. Recuerdo que cuando subimos decíamos, oh Dios mío, va a doler, y nos resultó súper gustosa, no dolió, y la respuesta está ahí. Ya son muchas las atracciones que tienen este tratamiento. Una de ellas es la famosa Joris and the Drac en Efteling, y ahora vamos a probar la primera de España que tiene este tratamiento. Ya hemos oído gritos y eso es que Estampida empieza a ridear en su primer día vestidita con Titan Track.
Bueno, pues ahí tenemos a Tony y a Paula que ya se han subido. Dicen que el trozo es tan maravilloso y que el resto pues está igual, básicamente. Hay gente que se va y hay otros que se cuelan. Hablan en otro idioma y se van colando para allá. Pero bueno, ¿y qué está pasando ahora en Estampida? Pues bueno, lo que esperábamos. Eficiente en cuanto al trozo de Titan Track, pero está fuera de servicio. Ha hecho 2 viajes y al segundo viaje se ha quedado ahí. Al menos estamos en la sombra y han puesto musiquita de fuera de servicio. No nos sorprende, ¿eh? Y mientras tanto os voy a contar algunos asuntos más sobre la Titan Track de GCI, la Tita Track. Y es que ha llegado esta para añadir en muchos casos elementos que eran imposibles añadir hasta el momento. Pueden tener ahora atracciones de madera, lanzamientos o otros elementos que no serían habituales en una atracción de este tipo, como pueden ser las inversiones. Para los que preguntáis, ¿Estampida hoy por hoy es híbrida debido a esto? No, Estampida aún no es híbrida, pero en el caso de que Estampida terminara todo su recorrido, bajo mi punto de vista, sería otra nueva montaña rusa. Entonces sí que diríamos que si completara todo el recorrido con la Titan Track, entonces sí que estaríamos hablando en que Estampida sería una montaña rusa híbrida. La gente aplaude porque ya empiezan de nuevo. Y claro, tener una híbrida, pues bueno, sería la primera híbrida que tendríamos en España, aunque esto no quiere decir que vaya a tener inversiones. O sí, ¿os imagináis que PortAventura se viene arriba, implementa trozos en Estampida de hibridación heavy? ¡Wow! Se os acaba de remover algo por dentro, ¿verdad? Y uno de los casos curiosos que tendríamos con esta implementación de las Titan Track sería una montaña rusa que está en Missouri, que me suena a súper difícil de pronunciar, Zamberi Zinga o algo así, en la que tiene un elemento curioso que es una subida en espiral. Le permite tener curvas mucho más cerradas. Es otra de las particularidades de estas vías. Ojalá siga teniendo Estampida locura de esta. Crucemos los dedos. Pues no han conseguido darle caña a Estampida porque vuelve a estar fuera de servicio, así que genial, aplauso, y aquí seguimos. Preguntáis mucho por los trenes, ¿va a haber cambio de trenes? Por ahora no hay noticias de cambio de trenes, tal vez pueda haber un cambio de trenes en un futuro, y los que serían los ideales también fueron los presentados por la misma empresa en 2018, un año antes de este tipo, que serían los Infinity Flyer, capaces de aguantar las vías de madera antiguas, las nuevas y todo lo que le echen. Fijaros cuántas cosas nos puede traer esta nueva etapa de GCI de Estampida. Por ahora seguimos esperando para probar lo que nos tiene preparado Estampida. Claro, es que para que os hagáis una idea, en una hora han lanzado 5 solo. Si ya estamos emocionados y con ganas de subir, imagínate con esta intensidad de ¿voy a subir o no? ¿O cuándo? ¿Mañana? ¡Vamos! ¡Wow!
Bueno, realmente, ya lo habéis visto, hace falta poca cosa que os diga, porque el vídeo habla por sí solo. El trozo nuevo es un espectáculo, o sea, el trozo nuevo nos ha flipado, nos ha encantado. Aplausos, PortAventura, qué maravilla. El resto, qué mal. Claro, es que el resto va como siempre. Lo que pasa es que como lo nuevo ahora va tan bien, la diferencia es muy grande y el final es tremendo. El cambio, o sea, no notas realmente como un clock. O sea, la transición es suave. Lo que notas es que al pasar de una vía que va muy bien a la vía que es una mierda, ¿por qué no decirlo? Botando como un loco. Nos ha encantado ese trozo nuevo, de hecho estamos subiendo de nuevo porque queremos subir en el azul y una vez tengamos el azul ya podemos dar el veredicto completo de toda la estampida, que el recorrido azul a mí me gusta más, pero también duele más. ¿Qué os tengo que decir? Tenéis que subir este año, tenéis que probarlo porque va a ser desde hace muchísimo que vais a notar una estampida fina en esos poquitos metros. La verdad es que sabe a muy poco, pero es delicioso. Desde aquí ya, PortAventura, cerrad estampida. Quiero escucharos a todos en comentarios si estáis de acuerdo o no. Cerrad estampida, convertidla entera a híbrida y nos esperamos el añito que se tenga que esperar, toda bien convertidita, y a venderla como una nueva montaña rusa Titan estampida a toda mecha, porque esto todo así, una de las mejores montañas rusas de España podría ser, porque es que es brutal. Bueno, y ahora se acaba de colar una señora con un montón de niñas, pero es que no se han colado un poco, es que se han ido hasta arriba, hasta el final de la atracción, alegando que han ido al lavabo. Bueno, pues según la normativa del parque, una vez abandonas la cola, no puedes volver a tu sitio original. Una vez abandonas la cola, tienes que volver a empezarla. Y nos dice que eran menores. Pues si vas con menores, no las pongas en esta situación. Ten un poco de cariño y no las pongas en ello. Estas cosas no suelo decirlas, pero mira, os lo digo. Y no os pongo la cara de la tía porque no se me ha ocurrido grabarla. Si no, también lo hubiera hecho. Y la historia no queda aquí. Los episodios y la tensión van en aumento. Que vienen más, que se ve que el grupo son más, vienen más, ¿de verdad? Sí. Estoy flipando. ¿La niña está ahí? Sí, la niña las cosas. 1, 2, 3, 4. Todos estos, esto es increíble. Han pagado 17 ya. 18 ya. Los que menos antes. Son el mismo grupo, ¿eh? Ah, son el mismo grupo. Son el mismo grupo. Sí, sin problema. Es increíble. Que he estado media hora en el baño, o sea. Pues literalmente que están llenando un tren. Se han colado un tren entero. La señora llama a Adrià desde arriba, camaritas, y es cuando empieza la discusión. Adrià la llama, maleducada, irrespetuosa e insensible, ya que no ha tenido empatía por el resto. Ella empieza a faltar al respeto, gritar y tratar de humillarle y a quienes se unen en la disputa. Cesamos la conversación por nuestra empatía hacia las menores. Ella sigue sembrando negatividad en el grupo. Aprendemos que para que el parque tome acciones, se tiene que avisar a los trabajadores antes de que suban en la atracción para ser expulsados. De hacerlo después no hay nada que hacer.
ya hemos salido. Vamos a hacer un pis que me estoy meando y os cuento el azul también. Y ahora que tengo un ratito así andando de forma tranquila, más o menos, y bien comido, os voy a hablar un poco de la estampida como está ahora mismo. Vamos a ser totalmente sinceros, la Titan Track es espectacular, es una pasada, ese trozo es mantequilla fina pero guapa y da sensación de robustez, de estar sobre algo robusto, que desliza, que va fino, calidad, o sea, espectacular. Bien, bien, bien. Problema, que realmente cuando estéis subidos en estampida tendréis la sensación de que lo que han cambiado, arreglado, es nada. O sea, que es como un suspiro, es muy corto. Y luego automáticamente ya empieza el traqueteo. ¿Qué pasa? Que el traqueteo es el de siempre, es el de toda la vida, no es un traqueteo más heavy que lo normal. La cosa está en que como venimos de algo tan fino, luego lo otro se siente duro. El traqueteo es guay. En las imágenes lo tenéis. No sé si os lo puedo poner a cámara lenta para que lo apreciéis bien. El cambio es brutal. Yo creo que PortAventura acaba de tocar en la tecla de lo que necesitaba Estampida. Y también creo que PortAventura ha hecho un viaje sin retorno. O sea, ahora ya no queda otra cosa que convertir Estampida en Titan Track al completo, porque lo está pidiendo a gritos. Me parece súper chulo, me parece súper guay. Os invito realmente a que vengáis a probarla y notéis esta diferencia tan grande. Y tal vez estamos en esto, en una época maravillosa de transición en la que vamos a ir viendo cómo Estampida va a ir cambiando. Insisto, creo que debería cerrar un tiempo para tener toda la Estampida con el Titan Track. Hoy está teniendo ciertos problemas, es una cosa que no voy a criticar porque la acaban de abrir y digamos que es lo normal o lo esperable, sucede en todos los sitios. Y el tren azul, no sé por qué había momentos que llegaba como mucho más tarde que el rojo. Pero sí, es un buen motivo para estar subiditos en Estampida y oficialmente hoy ya podemos decir que la temporada alta ha empezado. Tenemos todo activado y ahora ya sí que PortAventura a toda mecha, así que no lo dudéis, veniros pitando hacia Estampida y contadme. Quiero saber en los comentarios qué os ha parecido la atracción, si estáis de acuerdo o no, y si queréis que cierre durante una temporada larga, pongámosle toda una temporada, para obtener una Estampida totalmente renovada. Eso me interesa mucho de vuestra parte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, descubridores, nos vemos en el próximo. Están un montón de vídeos de PortAventura al caer uno detrás del otro, así que si os gusta el parque, este es vuestro canal. ¡Chao!